El Tesoro de David, por Charles Spurgeon. Salmo número 137. Esta oda quejumbrosa es una de las composiciones más encantadoras de todo el libro de los Salmos. Por su poder poético, si no fuera inspirada, ocuparía un lugar muy elevado en poesía, especialmente la primera parte de la misma, que es tierna y patriótica, en alto grado. Que hallen faltas en ella los que nunca han visto su templo incendiado, su ciudad en ruinas, sus esposas violadas y sus hijos desgollados, es posible que no hablarán con bocas de terciopelo si hubieran sufrido de esta manera. Nos comentaba Spurgeon. Salmo en conjunto. En cada una de sus líneas se pueden oír el gemido del cautivo, el lamento del exilio y el suspiro de los santos. Nos comentaba W. Ormiston. Versículo número 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Se sentaban en pequeños grupos y se lamentaban en común, mezclando su recuerdo con sus lágrimas. Los ríos eran hermosos, sí, pero eran los ríos de Babilonia, y el suelo en que se sentaban los hijos de Israel era tierra extranjera. Y por ello lloraban. Los que venían a interrumpirlos eran ciudadanos de la ciudad extranjera, los que los habían destruido y no deseaban su compañía. Todo recordaba a Israel su destierro de la ciudad santa, su servidumbre bajo la sombra del templo de Baal, su impotencia frente a un enemigo cruel. Y por tanto, sus hijos e hijas estaban sentados y afligidos. Nos comentaba Spurgeon. Y aún llorábamos, acordándonos de Sión. No lloraban cuando recordaban las crueldades de Babilonia. El recuerdo de la opresión dura secaba sus lágrimas y hacía que sus corazones ardieran de ira. Pero cuando volvía a su mente la ciudad amada con sus solemnidades, podían por lo menos que derramar lágrimas. Así es con los verdaderos creyentes cuando ven a la iglesia maltratada y se ven incapaces de hacer nada en su socorro. Podemos soportar cualquier cosa menos esto. En nuestros tiempos, la Babilonia del error hace estragos en la ciudad de Dios, y los corazones de los fieles se sienten dolorosamente heridos cuando ven la verdad derribada por las calles y la incredulidad creciente entre los que profesan ser siervos del Señor. Protestamos, pero al parecer es en vano. La multitud sigue ciegamente a sus ídolos. Nuevamente nos comentaba Spurgeon. Un hombre piadoso siente en su corazón las miserias de la iglesia. He leído de ciertos árboles cuyas hojas, si se cortan o se tocan, se encogen y durante un tiempo penden en su tallo. Entre los cristianos existe esta especie de simpatía espiritual. Cuando otras partes de la iglesia están sufriendo, ellos lo sienten, como si tocaran a sus propias personas. Ambrosio dice que cuando Teodosio estaba enfermo de muerte, estaba más preocupado acerca de la iglesia de Dios que de su propia enfermedad. Nos comentaba Thomas Watson. ¿Qué deberíamos hacer, pues, en nuestra ausencia de otra clase de Jerusalén? La de ellos era una Jerusalén terrena, antigua, robada, saqueada e incendiada. La nuestra es una Jerusalén celestial, nueva, en la que no se ha disparado una flecha,
ni se ha oído el ruido de la trompeta llamando a la batalla. ¿Quién no lloraría estando ausente de ella? Nos comentaba Walter Balcancual, versículo 1 al 6. Hay ocasiones en que el mundo no se burla del cristiano. Con frecuencia, el cristiano está lleno de un gozo tan especial que el mundo se maravilla en silencio. Con frecuencia hay un espíritu manso y quieto en el cristiano que desarma toda oposición. La blanda respuesta quita la ira y sus muchos enemigos se ven forzados a estar en paz con él. Pero espera hasta que llega el día de la oscuridad para el cristiano. Espera hasta que el pecado y la incredulidad le han llevado a la cautividad. Espera hasta que se ve expulsado de Sión y desterrado lejos y esté sentado llorando. Entonces el mundo cruel incrementa su aflicción. Entonces le piden que esté contento y cante. Y cuando ven lágrimas descendiendo por sus mejillas, le piden con burla ruin: ¿qué salmo cantas hoy? Cántanos uno de los cánticos de Sión. Incluso Cristo sintió esta amargura cuando colgaba en la cruz. A todo cristiano verdadero le gusta la alabanza, y los cristianos más santos la tienen en más estima. Pero cuando el creyente cae en pecado y oscuridad, su arpa cuelga del sauce y no puede cantar el cántico del Señor, porque está en tierra extraña. Con frecuencia halla cuando ha caído en el pecado y la cautividad, que ha caído entre deleites mundanos y amigos mundanos. Hay 1000 placeres que le tientan a que se establezca allí, pero si es un hijo verdadero de Sión, nunca puede reposar en una tierra extraña. Mirará a los placeres del mundo y del pecado y dirá: un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza. Nos comentaba Robert Murray Machine. Versículo número 2. Colgábamos nuestras arpas en los sauces que hay en medio de ella. La música tiene encantos que dan reposo al espíritu inquieto, pero cuando el corazón está triste, es una burla para su aflicción. Los hombres ponen a un lado sus instrumentos de alegría cuando la nube espesa oscurece sus almas. Nos comentaba Spurgeon. Sauces. Es un hecho curioso que durante el periodo de Commonwealth o República en Inglaterra, cuando Cromwell, como político prudente, dio permiso a los judíos para establecerse en Londres y tener sus sinagogas, estos acudieron allí en número suficiente para celebrar las fiestas de los tabernáculos en tiendas, entre los sauces de las riberas de Támesis. Muchos fueron a observarlos, especialmente los aprendices de Londres, de modo que les causaron inconvenientes y fue necesario que las autoridades locales les protegieran. No que les insultara a nadie, era bastante la curiosidad natural producida por un espectáculo nuevo y extraordinario para estorbar sus actividades privadas y serles molestia. Nos comentó María Calcott, versículo número 3. Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. La naturaleza insultante de la petición se echa a ver si consideramos que el tema corriente de estos cánticos era la omnipotencia del Señor y su amor hacia su pueblo escogido. Nos comentó William Catherine Clay. La moda, la frivolidad
y la falsa filosofía se han aliado en una combinación formidable contra nosotros, y la misma verdad, la misma sinceridad y la misma integridad de principios en que cualquier otra cosa sería estimada como respetable y noble, es despreciada y escarnecida cuando se refiere a la causa del Evangelio y sus sublimes intereses. Nos comentó Thomas Chalmers. Versículo número 4. ¿Cómo habíamos de cantar el cántico del Señor en tierra extraña? Hay muchas cosas que hacen los no creyentes que ellos consideran muy naturales y que los hombres bajo la gracia no pueden permitirse la pregunta ¿cómo puedo? Viene de una conciencia tierna y denota una incapacidad de pecar que ha de ser cultivada con tesón. Nuevamente nos comentaba Spurgeon. Además, los sentimientos de la vida presente son con frecuencia adversos a la alabanza. Los desterrados en Babilonia no podían cantar por hallarse bajo servidumbre. La mano de Dios había caído pesadamente sobre ellos. Dios tenía una controversia con ellos a causa de sus pecados. Ahora bien, los sentimientos de muchos de nosotros son de modo semejante adversos al canto al Señor. Algunos nos hallamos en gran tribulación, hemos perdido a un amigo, estamos ansiosos por alguno de nuestros deudos. No sabemos en qué forma obtendremos el pan para mañana o el sostén para hoy. ¿Cómo podemos cantar al Señor? Además, hay otra clase de aflicción, todavía más fatal, si fuera posible, para el ejercicio activo de la adoración, y es un peso, una carga por el pecado no perdonado. Se pueden oír cantos procedentes de las mazmorras de Filipos, se pueden oír cantos de un lecho de muerte o junto a una tumba abierta, pero no salen cánticos del alma que está bajo el peso del desagrado de Dios, real o imaginario, que es incapaz de captar la gracia y la vida para los pecadores que se hallan en Cristo Jesús. Esto, nos imaginamos, era la dificultad que oprimía al israelita en el exilio, que ciertamente es un impedimento ahora para muchos, para que prorrumpan en alabanza cristiana. Y, además, hay una tierra aún más extraña al cántico del Señor que la tierra del pecado no perdonado, y es la tierra del pecado no abandonado. Nos comentaba C.H. Vaughan. El cántico del Señor. No hay aflicción real en ninguna circunstancia a la que Dios nos ha llevado, a la cual Él nos guía y va con nosotros. Pero cuando hay pecado y se ve que el sufrimiento es no persecución, sino juicio, no hay y no puede haber gozo. El alma se niega a ser consolada. Israel no puede cantar junto a las aguas de Babilonia. Nos comentaba William de Burgh. Versículo número 5. Si me olvido de ti, oh Jerusalén. El Calvario, el monte de los olivos, Siloé, qué fragancia exhalaban del nombre que es sobre todo nombre. Si me olvido de ti, oh Jerusalén. ¿Puedo olvidar el lugar por donde él anduvo con frecuencia? ¿Donde pronunció palabras de misericordia en que murió? ¿Puedo olvidar que sus pies se hallaban en el monte de los olivos, que está al oriente de Jerusalén? ¿Puedo olvidar que se presentó en el aposento alto, que allí cayeron las lluvias de Pentecostés? Nos comentó Andrew Arbonard. Versículo número 6.
si de ti no me acordaré. O bien nuestras camas son blandas o nuestros corazones duros. Si tenemos reposo cuando la iglesia es desolada, si no sentimos las duras cuerdas de nuestros hermanos a causa de las mullidas que son nuestras camas, nos comentó John Trump. Si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si tal es el apego de un judío desterrado de su tierra natal, cuánto más deberíamos amar nosotros a la iglesia de Dios, de la cual somos hijos y ciudadanos. ¿Qué celo debería ser el nuestro por su honor, por su prosperidad? Nunca usemos como motivo de diversión o ligereza las palabras de las Escrituras o las cosas santas, no sean que seamos culpables de olvidar al Señor y su causa. Es de temer que muchas lenguas han perdido el poder de cautivar a las congregaciones de los santos, porque se han olvidado del Evangelio y de Dios, y Dios los ha olvidado a ellos. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 7. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. No hemos de considerar las imprecaciones de este salmo bajo otra luz que la profética. Están basadas en las muchas profecías que ya habían sido pronunciadas sobre el tema de la destrucción de Babilonia. Sí, como hemos de admitir, el salmo que tenemos delante fue escrito después de la destrucción de Jerusalén, pero estas profecías no se han cumplido en cada uno de sus puntos y deben cumplirse aún respecto a la Jerusalén mística, cuando el dominio del anticristo se extenderá y la verdadera iglesia será introducida a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, cuando aparezca su Señor y Salvador Jesucristo en su propio reino. Nos comentaba esto William Wilson. El odio de Edom era el odio que siempre tiene la mente carnal, en su estado natural de enemistad contra Dios, hacia todo objeto elegido del favor divino. Jerusalén era la ciudad de Dios, arrasarla hasta sus cimientos. Es el malévolo deseo de toda mente no regenerada contra todo edificio que haya en pie de la piedra elegida del fundamento divino. La elección de Dios nunca gusta al hombre hasta que, por medio de la gracia, su propio corazón ha pasado a ser el receptor ferviente de esta misericordia contra la cual se rebelaba y cuyos afectos en los otros se negaba a admitir cuando él se hallaba en su estado natural. Desde Caín al anticristo ha sido válida esta solemne verdad. Nos comentaba por último Arthur Pridham.